Soy José Luis de Elsion Creative y este es el noveno vídeo para el curso de diseño y modelado 3D con Blender. Este curso está organizado por el CISPA e impartido en el CPIFP Corona de Aragón. En este vídeo os voy a explicar los primeros pasos que tenemos que seguir para afrontar el modelado de un monumento y las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a modelar. Bien, esta es la iglesia que vamos a modelar, ¿vale? Es un monumento de Zaragoza. Y bueno, pues antes de empezar siquiera a ver cómo tendríamos que hacer este monumento, pues bueno, en el momento en que tenemos la idea o el encargo de hacer este edificio, pues tenemos que reunir información. En este caso, pues una forma muy rápida de conseguir información sobre algo es internet, ¿vale? Y simplemente pues escribiendo el nombre del monumento aquí en Google. Bueno, lo tengo aquí. ¿Vale? Tenemos todo tipo de información, desde de qué año ha sido construida, bueno, tenemos fotos y tenemos de todo. Vale, en una primera batida, por decirlo de alguna forma, en una primera batida, lo que vamos a hacer es reunir cualquier foto que podamos sobre el monumento, pues para ver un poco la forma que tiene. Si tenemos la suerte de que es un monumento que actualmente existe, ¿vale? No estamos hablando, por ejemplo, como la Torre Nueva, que fue derribada, pues podemos ir a Google Maps, ¿vale? Y con Google Earth concretamente, acercarnos a donde esté el monumento, ¿vale? O buscarlo aquí. Pues sabemos que está en Zaragoza, sabemos que está en la zona de Torrero y La Paz, aquí está. Y concretamente está cerca del canal, ¿vale? En Paseo del Canal concretamente. Está dentro del acuartelamiento de San Fernando. Y bueno, pues aquí la tendríamos. Pues con el botón izquierdo del ratón movemos esta vista, con la rueda acercamos el zoom y con control o shift también nos serviría, y el botón izquierdo del ratón orbitamos. Vale, esto es simplemente para tener la información que podamos. Como vemos ya hay un modelo aquí de la iglesia, ¿vale? Muy sencillito, pero no deja de ser un modelo. Y nos puede servir simplemente para reunir información. Tenemos que empezar a ver exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, una vez que nos dicen que tenemos que modelar, por ejemplo, un edificio, si sabemos qué edificio es, pues nos puede venir a la memoria cuál es el edificio, pero a lo mejor simplemente con unas cuantas fotos no nos sirve para ver la forma completa de lo que tenemos que hacer. Aquí en este caso, pues bueno, ya tenemos un modelo y podemos obtener información de él. En este caso, pues podemos ver que tiene un aspecto más o menos cuadrado, ¿vale? Que lo que haríamos sería, por ejemplo, intentar descomponerlo con formas básicas, ¿vale? Vemos que aquí tenemos como un cubo, más o menos, o medio cubo, ¿vale? Me lo voy a ir haciendo mientras tanto en Blender, pues un cubo, bien, que es más bajo que ancho y que largo, más o menos así, aproximadamente, no, ahora no estamos haciendo el modelo de la iglesia, sino que estamos simplemente analizándolo, lo que vamos a hacer. Vale, y vemos que tiene dos torres que están como incrustadas en la parte delantera de la iglesia, ¿vale? Que aparentemente, luego lo confirmaremos con las fotos, pero que aparentemente pues sobresalen un poquito más de la fachada por los laterales y por la parte delantera sobresalen un poquito más que el propio cubo, con lo cual las llevaríamos aquí. Vale, que son así más altas, ¿vale? Y hay una a cada lado. De momento no pierdo mucho tiempo colocándolas, simplemente que saber que hay dos, ¿vale? Luego tiene un tejado que aparentemente todas las caras están inclinadas del tejado hasta coincidir en la torre central, que tiene una forma pues cilíndrica con una cúpula. Vemos este tejado, pues una forma fácil de hacerlo,
extruimos un poquito y ya está. Y ahora escalamos. Tenemos un poco la forma del tejado aproximadamente, ¿vale? Insisto que esto no es el modelo de la iglesia, sino que es simplemente pues una forma de descomponerlo a formas básicas, formas sencillas por lo menos, ¿vale? Y que tenemos aquí pues el cilindro, que sería la torre central. Más o menos así aproximadamente, pongamos. Vale, y aquí arriba lo que va a haber es una esfera que hace la cúpula y bueno, pues más o menos ya tenemos algo descompuesto, ¿vale? Tenemos que aprender a hacer esto deprisa con la vista, ¿vale? Esta información pues la podíamos haber sacado también de las fotos, más o menos, para saber más o menos la forma que tenemos que hacer. Una vez que descomponemos el modelo, que descomponemos la forma del edificio, del monumento en varias formas, ya podemos empezar a analizar cómo vamos a trabajar cada una de esas partes. Por ejemplo, vemos que como las torres seguramente son iguales, y lo podemos comprobar en las fotos, pues a lo mejor con hacer una ya es suficiente. Podemos hacer una de las torres y duplicarla al otro sitio, hacer un mirror, por ejemplo, hacer un espejo, y tendríamos las dos torres. Bueno, pues además de esta primera recogida de información que tendríamos entre internet y las herramientas que contiene, pues en este caso yo tenía unas fotos que hicieron un grupo que fue al acuartelamiento de San Fernando a hacer un escáner 3D. Estos son imágenes del modelo final, más o menos, del primer modelo que hice yo. Vale, y tengo aquí pues las fotos de la primera visita, algunas de las fotos de la primera visita, que ya pues sirven para empezar a fijarse en detalles. Vale, pues veo que abajo hay una especie de base de bloques de piedra, y luego pues son ladrillos. Veo que tiene unas columnas, que tiene unos huecos entre las columnas en los que están colocadas las ventanas, con un marco de ladrillo también. Vale, veo la forma que tienen las puertas de los laterales. Veo detalles que se repiten constantemente, ¿vale? Tenemos que identificar este tipo de cosas, ¿vale? Y la forma que tienen estos perfiles de la parte baja, que solamente están en la parte delantera, aquí lo vemos, como en el lateral es de una forma, y aquí las torres en la parte baja son un poquito diferentes, tienen la misma base de piedra, y luego tienen aquí una decoración, y que además podríamos distinguir como entre la fachada y la columna. Hay una fachada y una columna. La fachada tiene un tipo de decoración, esto es plano y aquí hace una forma curva, y aquí pues esto empieza más abajo la zona plana, luego tiene una zona curva, luego combina con otra zona curva. Bueno, es diferente, con lo cual podemos empezar a ver ya detalles del monumento. Podemos ir viendo exactamente a qué nos vamos a enfrentar. Bien, vemos que esta parte pues está metida hacia dentro de la entrada, que también tiene una decoración similar. Vemos este perfil y vemos que se parece mucho a este. Vemos esta misma decoración que había en el lateral de la torre, pues está por todas partes, ¿vale? Vamos viendo patrones, vamos buscando todo lo que nos va a ayudar a modelar esto más fácilmente, ¿vale? Es bastante importante, ¿vale? Y sería el punto principal a tratar en este vídeo, elegir correctamente el nivel de detalle al que queremos llegar. En este caso tenemos el objetivo de hacer una copia de la iglesia, una reproducción de la iglesia que se pueda imprimir en una impresora 3D. También se le pueden dar algún otro uso, se le puede añadir ese modelo a una simulación de realidad virtual, ¿vale? O incluso sacar algún póster o lo que se quiera hacer. Entonces, bueno, tenemos que definir hasta qué punto de calidad, hasta qué punto de detalle queremos llegar. Si en un momento dado te podía preguntar, pues podías preguntarle a alguien, oye, ¿qué nivel de detalle quieres que tenga el modelo? Te puede decir, nivel de detalle, todo el que puedas. Digo, bien. Pues vamos a mirar cualquiera de las imágenes, ¿no?
¿Cómo que todo lo que se pueda? Digo, el programa realmente no tiene un límite de nivel de detalle. Estos rotos de la pared se pueden hacer y se pueden modelar y añadírselos al modelo 3D. Esta hierba que ha crecido aquí, toda esta suciedad, musgo, hierbas y malas hierbas que le han crecido a la base de todo esto se puede hacer. Esta zona de la piedra que está hundida, esto se puede hacer y se puede añadir. Estas manchas de humedad se pueden añadir a la textura y bueno, podríamos seguir así todo lo que queramos. Podemos hacer la separación entre las piedras, también podemos modelar estos huecos y modelar este trozo de cemento que se le ha puesto encima. Me imagino que me vais entendiendo. Hay que definir hasta dónde ponemos el corte, porque si quisiéramos podríamos dedicarnos años a hacer un modelo de una iglesia y pegarnos años y años y años haciendo cada pequeño detalle que se nos ocurra que pueda tener. Podríamos incluso acabar modelando las hormigas que haya por la calle, que estén por ahí haciendo un nido. Pues tenemos que definirlo, ¿vale? Entonces, tenemos que ver toda la información que tenemos del objeto, reconocerlo bien, como digo, e investigar la forma que tiene, tratar de intuir que tiene una forma que, igual que se hace en dibujo, pues se divide como en formas más básicas para luego acomplejar un poco, no, complicar el modelo. Complicar el modelo hasta que llegue a un nivel de detalle que sea el deseado. En mi caso, pues veis que llegué a un nivel de detalle bastante alto, todavía está sin texturizar, probablemente le coloque unas texturas o a partir de un nuevo modelo le realice un texturizado, ¿vale? Para que tenga un aspecto más realista. Bien, sin embargo, llegué a un nivel de detalle superior al que se pretendía, porque por ejemplo estas veletas no se podían imprimir. Para una impresora 3D de tamaño medio, esto es demasiado pedirle. O por lo menos habría que desmontarlas, habría que hacerlas a lo mejor de otra forma, de otro sistema. Pasa lo mismo con esta de aquí arriba, con esta cruz. Pasa lo mismo con esta otra cruz que hay aquí delante. Estos ornamentos pues los hice, como es algo que también presumiblemente no se iba a terminar de ver en el modelo de impresión, y de hecho prácticamente se ven unos bultos con un poquito de detalle, pues realmente no están tan bien hechos como se podrían haber llegado a hacer, no están perfectos. Esto pasa lo mismo, aquí en el lateral se ve que al final, para cerrar la parte central, le añadí un cilindro y poco más. Y bueno, en resumidas cuentas, hay que elegir el nivel de detalle. O sea, no podemos decir que el modelo nos diga hasta dónde habría que modelarlo, sino que tenemos que decidirlo nosotros. En este caso, pues viéndolo, llegué a la conclusión de que lo mejor iba a ser sacar la forma de los bloques, ¿vale? Darle atención a las cornisas, a todos estos perfiles que tiene, que son muy característicos y que sin ellos pues la iglesia no tendría el aspecto que tiene. También estas decoraciones, aunque prácticamente no iban a salir, creo que son bastante características de la iglesia. ¿Vale? Creo que están por todas partes y sin esto la iglesia ya no parecería el monumento. Podemos empezar, o sea, podemos no marcarnos a lo mejor un nivel máximo de detalle, pero podemos encargarnos de saber cuál va a ser el mínimo, que es lo mínimo que nos vamos a pedir, y luego pues una vez que veamos que ya hemos llegado hasta ahí y sabiendo el tiempo del que dispongamos para hacer este modelo, pues depende de si es una cuestión de tiempo o es una cuestión de recursos, porque por ejemplo el modelo que hicieron aquí, bueno, que no sé si está hecho de forma automática o si lo ha hecho alguien con un programa de diseño 3D, pues este modelo no es más complejo, no porque no se pueda hacer mejor, no dudo que quien haya hecho esto no pudiese hacerlo mejor, simplemente es que, a ver, todos los edificios, los árboles y todo está modelado, son muchos polígonos y todo esto se tiene que poder mover igual aquí que a lo mejor en un móvil, que en cualquier programa que mueva Google Earth. O sea que tenían que hacer el modelo, y todos los modelos los tenían que hacer en base a que cumpliera unas normas de cantidad de polígonos, de resolución de texturas, de cantidad de polígonos y todo, que diese para
para que el archivo se pudiese mover, no pensando solamente en ese archivo. O sea, dices, bueno, pues hago 10.000 polígonos para una iglesia. 10.000 polígonos para hacer un modelo 3D son poquitos, pero 10.000 polígonos por edificio en todos los edificios de una ciudad, que pueden estar siendo cargados en el momento que lo estamos viendo, pues depende del número de edificios, que seguro que no es bajo. Estamos hablando que enseguida nos ponemos en millones y millones de polígonos, y eso ya a los programas, a los ordenadores les puede empezar a costar mover. A partir de cierto número de millones de polígonos, a no ser que tengamos un ordenador muy potente, pues el programa lo más fácil es que se atasque. Entonces, tenemos que pensar en eso a la hora de hacer el modelo, a ver a dónde va destinado y a ver a ver el tiempo y la disponibilidad que tenemos. También nos puede poner límite el hardware y el software que tengamos, de que no tenga potencia suficiente para llegar al nivel de detalle que queremos. En el caso de Blender, pues podría llegar a muchísimo nivel de detalle. Dudo que nos quedásemos antes sin recursos en Blender que sin potencia en el ordenador para mover el modelo. Así que nos interesa sobre todo, pues eso, marcarnos ese nivel. En este caso, para el curso, pues vamos a centrarnos, como tenemos que tener en cuenta de que el curso dura 40 horas y que ya habremos invertido entre 15 y 20 a simplemente explicar las herramientas que vamos a ver, pues para poder hacer que todos los alumnos puedan hacer un modelo de la iglesia, pues yo me fijaría sobre todo en que tengan los elementos más característicos. Pues faltarían las salientes de la... A ver, estos salientes faltarían, que son muy característicos también, y las ventanas a lo mejor, ¿vale? Con esto y un poquito de detalle ya podríamos empezar a tener los tejados, ¿vale? Y los salientes, ya podríamos empezar a tener un modelo. Por lo menos es un modelo, es muy sencillo, pero es algo que texturizado ya puede dar una sensación de que es el modelo de la iglesia. No obstante, vamos a intentar llegar más allá, vamos a intentar hacer los perfiles, casi todos los perfiles que se puedan, y vamos a ver si en el tiempo que dura el curso nos da tiempo a hacer un modelo pues bastante más parecido a este que preparé yo, aunque le falten a lo mejor las cruces o algún detalle, pues por lo menos que sea visualmente muy similar a esto y que nos dé tiempo a texturizarlo. Tenemos que contar con que cuando terminemos de modelar el modelo hay que añadirle las texturas, y para eso hay que hacerlo en mapeado. Lo más seguro es que el mapeado se lo vayamos haciendo a cada pieza conforme la vayamos haciendo, pero por eso mismo tenemos que saber cuándo una pieza la podemos dar por terminada, y para eso pues tenemos que saber hasta dónde la vamos a modelar. Bien, aparte de la información de Google Maps, como digo, en la primera visita pues se hicieron una serie de fotos que ya nos dieron información, ¿vale? Y con esa información que me dieron de cómo es la iglesia, pues yo empecé a hacer los modelos y me fui encontrando problemas de cosas que no se veían bien, como estas cornisas, ¿vale? Que no se aprecian demasiado bien en estas fotos por la luz y por los ángulos que tiene la cámara. Detalles de cómo es la zona del tejado, que pues parte de las fotos un poco generales y del modelo de Google Maps no había mucha información sobre cómo está hecho. Entonces, bueno, podemos ver bastante información de estas fotos. Sin embargo, necesitaríamos un poquito más. Me suministraron unos planos también, que también pues vi que tenían una serie de problemas, pero que no obstante es una información bastante apreciable. Pues en este caso, cuando tengamos un plano, desde luego es fabuloso. O sea, un plano para poder hacer un modelo 3D de este tipo es de la forma que más rápidamente nos va a dejar avanzar y añadirle detalle. Pero por ejemplo en este plano vemos que aquí está representado la base de piedra, esta base de piedras, y que sin embargo aquí la separación que la ponen respecto a la pared es casi tan grande como lo que miden las columnas de grosor. Vemos la foto y vemos que ni por asomo, que esto está, vamos, esta columna medirá fácilmente unos 5 o 10 centímetros, no sabría decirlo así simplemente viéndolo aquí, pero esto no medirá más de 2 dedos, ¿vale? Vemos que no es exacto el plano, que tiene ciertas libertades que también hay que tener en cuenta, que a lo mejor no se pretendía que estuviera bien representado eso. El objetivo del plano podía ser otro y que no se prestara atención a ese tipo de detalle. Como digo, ahí también se fijaron su nivel de detalle que pretendían llegar y ya está. Lo que sí que nos dice es la medida, 23,90 de largo y
24,20 de ancho, prácticamente cuadrada, y sin embargo, si tenemos en cuenta que si observamos las columnas, ¿vale? Esto es una información muy valiosa de estos planos. Si observamos estas torres y vemos la forma que tiene la fachada, vemos que es más o menos regular, ¿vale? Pues vemos que la torre sobresale de la fachada. Y por delante también. Con lo cual, se puede entender que en estos 24,20, que saca 30 centímetros a estos 23,90, pues que descontando la forma que tengan las torres, o sea, separando las torres del objeto, sí que podemos considerar que la base, salvando centímetros, que podrían ser, sí que tenga una forma exactamente cuadrada. Y no solo vemos que es cuadrada, sino que si nos fijamos en el modelo, bueno, la parte delantera es un poquito diferente, pero que luego en la foto pues veremos que no es tan diferente. Pero vemos que, bueno, aquí tenemos 1, 2, 3 ventanas y un balcón. Vamos a verlo un poco más cerca si podemos. No podemos verlo más cerca. Así, vale, vemos que tenemos aquí un hueco, aquí otro hueco, igual que este hueco también es igual que y este es un poco más ancho, vale, y sabemos que es cuadrado esto. Además vemos que están más o menos centrados estos dos salientes del tejado. Bueno, a ver hasta el punto que nos deje, porque se nos pone delante el otro edificio. Perfecto. Pues bueno, vemos que aquí tenemos lo mismo, 1, 2 y 3 ventanas y 1, 2, 3 huecos, y el hueco de en medio un poco más ancho. Aquí no hay un balcón como en el otro lado, pero vemos que prácticamente la proporción, las columnas están colocadas de la misma forma, las ventanas están colocadas de la misma forma, que aquí, bueno, no está pensado esto para ver tan en detalle las cosas, pero bueno, que aquí, salvando la columna, si esta columna no estuviese, probablemente aquí habría otra ventana más. O sea que vemos que esto es bastante simétrico, o sea, vemos que es regular, que es simétrico. Esto para nosotros como diseñadores, como trabajadores del 3D, podríamos decir, es muy bueno, porque nos va a facilitar el trabajo, ¿vale? No significa que el edificio esté mal hecho, no estoy diciendo que sea muy sencillo, simplemente que a nosotros nos va a venir bien que tenga zonas que podamos identificar que sean regulares, porque así, haciendo solamente una de las caras y copiándola a los otros 4 lados, prácticamente tenemos ya la zona de abajo hecha. No tenemos que hacer cara a cara los agujeros y todo. Y esa es otra, vemos que las ventanas son todas iguales, salvo el balcón y salvo las puertas, son todas iguales. Pues podemos hacer un cubo, una forma de tipo rectilínea, ¿vale? Con la forma de la ventana, duplicarla muchas veces por aquí, colocarla cada una en su sitio, y luego, cuando hayamos terminado de hacer el modelo de la base, restárselo al modelo, o incluso restárselo en el último modelo, haciendo un booleano, y pues podríamos hacer de un solo golpe y muy fácilmente todas las ventanas a la vez. Eso nos va a ayudar a avanzar rápidamente y a poder decidir si queremos llegar a un nivel de detalle un poco más alto. Lo mismo pasa con las torres. Vemos aquí las torres, vemos que son iguales las 4 caras. Son iguales, con lo cual lo mismo, haremos una cara de la torre y la copiaremos en los 4 sitios, o buscaremos una forma de trabajar simétricamente en los 4 costados del mismo objeto, ¿vale? Y en las fotos lo podemos ver también, en los planos lo podemos ver, en las fotos podemos ver que son muy parecidas. Luego las fotos que hice en la segunda pasada, pues se ve todavía mejor, que van a ser ayudas que vamos a tener. La torre, la cúpula, vemos que tiene un diseño que más o menos se repite cada 45 grados, salvo esta parte de aquí encima de las ventanas, que aquí es triangular, bueno, más o menos triangular, quiero decir, que acaba en punta, aquí acaba de forma redonda, aquí acaba en triangular, aquí otra vez redonda. Bueno, vemos que cada 45 grados se repite un diseño, pero el diseño concretamente de la parte superior de la ventana se repetiría cada 90 grados. Aquí a los 90 grados otra vez el mismo, en la parte frontal 90 grados otra vez el mismo, ¿vale? Lo mismo, estas parejas de decoración, ¿vale? De final de columna, que sería esto, cada 45 grados están repetidas. Y aquí arriba, esta parte también, 1, 2, 3, hay 8. Lo digo ya que lo he mirado, hay 8, cada 45 grados 1.
lo mismo, pues podremos buscar alguna forma de trabajar simétricamente esta parte superior, porque vemos que se repite mucho el diseño, y eso nos va a ayudar. Vemos que sí que hay algunas diferencias aquí en la parte del tejado. Cuando pongamos a modelar esa parte, lo veremos concretamente. Aquí se aprecia hasta cierto punto, ¿vale? Que aquí este tejado baja en diagonal desde una línea imaginaria aquí, ¿vale? Están como si todo saliese de aquí, como si no estuviese la cúpula. Imaginemos que no está, y esto empezaría aquí, y esto es una cuesta abajo, y aquí otra, ¿vale? En cambio, en la parte delantera, no. En la parte delantera, todo el tejado sale de la cúpula. O sea, está todo a la misma altura, alrededor de la cúpula. Y luego, pues tenemos esta parte triangular, que hace que termine la parte delantera de otra forma, ¿vale? La parte delantera, cuando terminásemos de trabajar, o sea, haríamos las 4 caras iguales, idénticas, y en la parte delantera, pues una vez que terminemos de trabajar estas 4 caras, veremos que a partir de eso que hayamos hecho, pues ya la parte delantera la tenemos que modificar un poquito más, pero que también cumple esa simetría. Si buscamos fotos de la entrada, tengo por aquí, ¿vale? Vemos que también tiene un hueco, otro más ancho, ¿vale? Quitando el hueco que empezaría, que quedaría tapado por la torre, pues tenemos 1, 2 y el hueco central, ¿vale? Que las columnas pues tienen un grosor similar, la decoración es muy similar, y lo único pues cambiar los colores y ya texturizado de otra forma. Tenemos detalles de la puerta. Bueno, tenemos mucha información con esta primera pasada, con esta primera visita, y luego pues en la segunda visita, estas fotos que os voy a pasar, pues las habré pasado ya en archivo. Pues vemos que empecé a hacer el modelo primero a partir de estas primeras fotos y a partir de la información que saqué de internet, y luego ya fui de propio a sacar fotos de todo lo que no venía en ese modelo que yo pensaba que iba a necesitar. Por ejemplo, toda esta parte de abajo, este ornamento en concreto. Vemos aquí también la parte de abajo de la entrada, que esto no se apreciaba en las fotos porque no hicieron fotos de este interior cuando estuvieron ahí, y tampoco salieron en el escáner 3D. Pues vemos que esto por abajo tiene esta forma. A lo mejor ni siquiera merece la pena modelar esto, porque las impresoras 3D de plástico no lo van a hacer bien todo lo que esté boca abajo. O a lo mejor podemos hacer... ¿Dónde está? Bueno, alguna vista un poco más global. Podemos hacer este hueco, este segmento, que sea una pieza, o sea, que la torre... A ver, una vista más global. Vale. Pues hacer hasta aquí que sea un objeto, luego este trozo de aquí, este segmento, que sea otro trozo, e imprimirlo boca abajo, y así podemos hacer que eso salga bien, que esté bien esa forma. Ya digo, no sé si va a merecer la pena, porque si el objeto tiene 15 o 16 centímetros de altura y depende de dónde esté, no vas a poder girarlo para verlo, pero bueno, sabemos que lo podemos llegar si queremos a ese punto. Y luego pues el tejado aparte, y las torres pueden estar hechas aparte. Bueno, nos podríamos desmontar esto y hacer una especie de juguete, por decirlo de alguna forma, como un objeto que se montaría con varias piezas. Por supuesto que si lo hacemos, pues tenemos que tener en cuenta que de donde quitemos una pieza tenemos que dejar un hueco para volver a encajarla, y podemos dejar algún tipo de anclaje, de cavidad y de saliente para encajar piezas fácilmente, y luego pues se podría pegar, o como sea, o se podría pegar con algún tipo de cianoquilato o de pegamento, y ya está. Entonces, bueno, pues ya digo que tenemos que marcar bien el nivel de detalle, porque si no nos podemos perder, podemos volvernos locos intentando hacer un modelo y que nos demos cuenta de que hemos perdido mucho tiempo haciendo un detalle en concreto del modelo, y que luego, pues cuando tenemos que terminarlo en el plazo que queremos, pues que no nos da tiempo para hacer el resto. O desde luego tenemos luego el otro problema, que es hemos dedicado mucho detalle a una zona, y luego pues no podemos acabarlo a tiempo haciendo el mismo nivel de detalle en todas las demás partes del objeto. O sea, hacemos unas torres con mucho detalle, con las tejas y con todo, que se vean hasta los ladrillos, y luego con la cúpula no la podemos hacer con el mismo nivel de detalle, porque si no, no nos da tiempo a acabar. ¿Vale? Las tejas lo mismo, ya las incluí, pues podríamos no incluirlas. Simplemente lo que veamos que nos va a dar tiempo, ¿vale? Y luego pues que sepamos que se podría seguir añadiendo detalle, vamos, mientras dé de sí el ordenador, podríamos añadir de todos los detalles que queramos, y porque información hay, las fotos dan mucho detalle,
y pues lo demás es el tiempo que dispongamos, sobre todo tiempo y recursos, aunque lo que más va a ser el tiempo, lo que nos puede limitar a completar este modelo. Bueno. Un detalle también para tener en cuenta, aunque ya lo veremos mejor cuando empecemos a modelar esa parte, que la parte trasera, por ejemplo, está más abajo, hay unas escaleras, está más abajo que el resto. Esto es porque la altura original de la iglesia era un poquito superior, ¿vale? También se aprecia en que si buscamos los planos que tenemos, a ver, voy a buscar una foto que encontré en internet. No tardo nada. Vale, en esta ilustración, por ejemplo, que está bastante detallada y aunque no corresponde totalmente con la iglesia, porque probablemente sea una ilustración de hace mucho tiempo. Esta iglesia fue edificada a finales del siglo XVIII, en el 1799 o así. Y luego, durante la Guerra de Independencia, pues digamos que sufrió mucho esta iglesia. La tuvieron quedó devastada y la tuvieron que reconstruir durante el siglo XIX. Con lo cual es posible que este fuera su aspecto original y que después de la reconstrucción... Bien, que me pierdo aquí con las imágenes que tengo. Que después de la reconstrucción pues se haya quedado con el aspecto actual. Pero ya os digo que esta decoración no es así en la iglesia actual. Por eso digo que las imágenes de referencia que tomemos tipo plano pues pueden venirnos muy bien y aunque no sean del todo exactas pues nos pueden dar mucha información. Bueno, pues aquí vemos que hay 3 peldaños, ¿vale? Si ahora yo me busco una foto hecha desde alguna parte de arriba, por ejemplo, tengo por aquí alguna mano, esta, pues vemos que aquí no hay 3 peldaños. Aquí hay un peldaño y otro peldaño que no llega a hacerse. Empieza el peldaño, pero vemos que no tiene la misma altura que este. Este peldaño seguiría para abajo y estaría el otro peldaño más. Eso quiere decir que realmente esta no era la altura original de la iglesia, era más alta y bueno, pues se construyó este suelo más adelante. Entonces, esto nos viene bien porque si vemos este tipo de material, esta base con bloques de piedra, y vemos que debajo tiene estos bloques de ladrillo y con mucho cemento, podemos ya deducir una cosa, y es que esta iglesia lo más probable es que estuviese sobre un terreno irregular y que utilizasen hiciesen unos cimientos y utilizasen estos ladrillos para igualar el nivel de la iglesia, con lo cual es bastante fácil pensar que por lo menos va a estar toda edificada a la misma altura. Nosotros cuando hagamos el modelo, cuando hagamos la reproducción, podemos tener en cuenta esta bajada o no, o podemos dejarlo todo al mismo nivel. Si miramos las fotos que tengo de toda esta zona, de todo este perfil, bueno, ahora no las tengo y no quisiera perder tiempo con eso, pero ya las veremos, que esto está todo a la misma altura. Esto va completamente recto y sería la prolongación de estos ladrillos, de estos bloques de piedra, que llegarían por aquí. Entonces podemos hacer la iglesia plana, o sea, plana en cuanto a que esté edificada sobre un plano, y luego si queremos le añadimos este detalle de que aquí es un poco más alta y que tiene los ladrillos y las escaleras y lo que queramos. Yo aquí esto lo hice, ¿vale? En la parte trasera se ve. Es un detalle pues que se puede tener o no, no pasa nada, pero simplemente pues lo que digo, decidir hasta dónde queramos, o ver hasta dónde podemos llegar. Bien, pues en el próximo vídeo lo que vamos a hacer va a ser empezar a hacer este bloque principal, ¿vale? Ahora hemos visto, lo hemos descompuesto, ¿vale? En formas básicas, en formas muy sencillas. Y lo que haríamos sería empezar a trabajar en esta forma principal, que va a ser pues el núcleo, ¿no? de la iglesia. Y que con esto prácticamente, con esto la torre y la cúpula ya tenemos todo. Entonces, en el próximo vídeo lo que vamos a ser empezar a, bueno, primero hacer una cosa en el programa, configurar que vamos a poner imágenes de fondo. Vamos a utilizar ese plano que he puesto y un par más, aunque tiene algún defecto que ya lo veremos.
los vamos a utilizar de referencia para tener sobre todo una referencia de la altura de la iglesia, porque es importante, aunque tenemos la anchura y la largura, vemos que es más o menos cuadrada, pero no tenemos el tamaño ni la proporción de la altura, con lo cual, entre la ilustración que os he enseñado, el mapa, el plano que tenemos, pues vamos a aprovechar todo esto para que las proporciones de la iglesia sean las correctas. Y en el próximo vídeo pues veremos cómo utilizar estas imágenes en Blender y cómo empezar a modelar esta primera parte principal.